Muchos creen predicar la verdad, convenciendo a la gente, filosofía errónea en pensamiento de hombre. Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde con nuestra enseñanza. Para poderlo hacer, vamos a pedir a Dios su bendición. Les invito que ahí donde usted esté, si va viajando, si está en su casa, y si usted puede ponerse de pie, puede hacerlo inclinando su rostro, elevamos una oración a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, en esta hora, Dios eterno, aquí estamos dándote gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Hoy nos permite, Señor, aprender de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, un oído atento para poder entender y comprender lo que tú tienes para nuestra vida hoy. Creemos, Dios, que tú harás aún mucho más de lo que nos pedimos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra enseñanza de esta tarde. Nuestra enseñanza está basada en 1 Timoteo 1:3 y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos de no enseñar otra doctrina. Nuestro tema de hoy es el peligro de las falsas doctrinas. Como ustedes pueden saber, en nuestro tiempo actual han surgido muchas doctrinas y las cuales no están fundadas en la palabra de Dios, pero en ellas hay grandes peligros. Y bueno, en algunas ocasiones, en carreteras, en algún terreno que se encuentra en peligro, ¿han notado ustedes esta imagen? Pues esta imagen representa peligro y una falsa doctrina nos representa un gran peligro. Esta imagen nos dice: si tú estás aquí puedes morir, corres un riesgo, corres un peligro. Pero las falsas doctrinas también nos pueden llevar a una muerte, pero no muerte física, sino muerte espiritual, muerte eterna. El peligro es una situación que presenta un nivel de amenaza a la vida, una amenaza a la salud o al medio ambiente. Las falsas doctrinas es cualquier idea que anula o contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Por falsas doctrinas nos referimos a filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana que se han infiltrado en la iglesia y que son contrarias a la doctrina bíblica. Por eso San Pablo exhortaba a su hijo en la fe y le decía: te ruego que te quedes en Éfeso, para que mandes, para que enseñes, para que doctrines a aquellos que andan enseñando otro tipo de doctrina, la que no encomendó nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una ilustración que San Pablo a Timoteo le estaba diciendo que tuviera mucho cuidado de lo que algunos otros andaban enseñando, pues ellos estaban enseñando cosas contrarias a lo que demandó nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva debía combatir esas diferentes doctrinas, porque nuestro Señor Jesucristo había dicho: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos nosotros en el Evangelio según San Mateo 28:20. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Por eso San Pablo advertía a Timoteo y le decía: ten cuidado, quédate aquí en Éfeso para que tú exhortes, para que tú enseñes, para que tú hables la verdad. Y la verdad nosotros sabemos dónde la hemos encontrado: en la palabra de Dios. Una señal de los falsos maestros es que están envanecidos. Cuando el texto dice delira, la palabra delira en el original quiere decir que está enfermo de la mente.
que tiene pensamientos errados. En otras palabras, no están bien de su cabeza. Y San Pablo le decía a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabras, porque te van a conducir a la impiedad. Esas doctrinas equivocadas o las falsas doctrinas son doctrinas que parecen correctas, pero en realidad conducen más y más a la impiedad y no buscan verdaderamente a Dios, sino están buscando fines lucrativos, están buscando ganar torpes ganancias. La palabra nos dice en 2 Timoteo 2, 17 y 18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan de la fe a muchos. Cuando un cuerpo se contamina con gangrena, hay que amputar o la persona morirá. Esas doctrinas carcomen lentamente. La solución es cortar de raíz con ellas. Por eso San Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para corregir esta situación y que empiece a predicar lo correcto. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Contumaces significa no sometidos. ¿Y cómo hay de estos ahora? Hay muchos en la actualidad que solamente se preocupan por su bienestar y se olvidan de la salvación de las almas. Por eso San Pablo dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos, y a esto evita. Por eso, estimado hermano, evita todas estas malas compañías que te llevan a un camino equivocado. La doctrina ya la dejó dada nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos enseñó qué es lo que nosotros debemos hablar, cómo debemos conducirnos. Actualmente muchos enseñan que las cosas malas son buenas y eso está en contra de la verdad. Por eso hoy vamos a ver descubriendo a los falsos profetas. Aprendiendo sobre el peligro de las falsas doctrinas. Quiero hoy, ¿verdad?, dar algunas definiciones sobre el peligro de las falsas doctrinas, y también vamos a ver lo que es el subtema, descubriendo los falsos profetas. Ciertamente del Antiguo Testamento venimos en la palabra del Señor aprendiendo, y sabemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo encontramos a falsos profetas. Quiero dar algunas definiciones sobre este tema que es muy importante. ¿Qué es descubrir? Bueno, es destapar lo que está tapado o cubierto, o venir en conocimiento de algo que se ignoraba. ¿Qué es ser falso? Es engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad, de veracidad, incierto contra la verdad. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un líder carismático que afirma poseer una inspiración divina en relación con la forma de los hechos y los valores. Esos valores futuros o sobre la base de una dedicación renovada y mejorada. Descubriendo los falsos profetas. ¿Cómo se descubren los falsos profetas? Pues son aquellos que rechazan la sana doctrina. Y la palabra del Señor nos dice ahí en 2 Timoteo, en su capítulo 4, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor: requiero yo pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina,
antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra del Señor nos enseña, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, él decía, requiero, esto quiere decir, yo te mando que prediques la sana doctrina, la palabra, que inces a tiempo y afuera de tiempo. La palabra del Señor es veraz, es verdad, es santa, es pura, es limpia, no hay suciedad. Por eso el apóstol Pablo le seguía diciendo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y obviamente, ¿verdad? ¿Cómo descubrir los falsos profetas? No predican la sana doctrina, no dicen la verdad. Están desviados. Por esta razón, la palabra del Señor sigue diciendo, porque vendrán tiempo, dice, cuando no sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Déjame decirte, hermana que me escuchas, desde cualquier lugar donde estás viendo este video, hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo tan difícil. Tiempo donde se levantan tanto hombres y mujeres que se amontonan para predicar falsas doctrinas. La palabra del Señor nos muestra, en 2 de Juan nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, rechazan la sana doctrina y de esa manera podemos descubrir a los falsos profetas. No hablan la verdad. Empiezan a hablar fábula. ¿Qué es una fábula? Bueno, una fábula es una leyenda. Hablar de otras cosas, enseñando a la gente otras cosas que no son verdad, que no son palabra de Dios. En este versículo de la palabra del Señor podemos encontrar y leemos que muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Cristo no ha venido en la carne. Aquí podemos resaltar dos cosas. La primera es que les llaman engañadores. Engañan a la gente. Es decir, Juan nos dice que han surgido muchos mentirosos que enseñan cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina. Lo segundo es que vemos es que estos engañadores hablan mentiras acerca de Cristo. Hoy hay muchas cosas que se dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo, muchas mentiras que menoscaban su carácter divino y redentor. En la palabra del Señor, leemos en la Escritura en 1 Timoteo, en su capítulo 6, dice la palabra de nuestro Salvador, 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquecen acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Y la Biblia dice, apártate de los tales. Por ejemplo, algunos enseñan que no es Dios, sino el primer creado, dice.
otros que nunca fue un ser de carne y hueso, sino un espíritu. Otros que es un ser que llegó a alcanzar la divinidad por sus meditaciones y entrega a Dios, y que nosotros también podemos llegar a ser como Él. Esta es una mentira. Dios solamente hay uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y Él merece todo poder, toda autoridad, porque Él es Dios, Él es único. No hay más dioses. Hay una palabra solamente, hay una doctrina solamente, y es la de nuestro Señor Jesucristo, y es la que usted y yo tenemos que enseñar, porque eso fue lo que dijo nuestro Dios, eso fue lo que dijo Jesús. Enseñar la verdad, lo que decía Pablo a Timoteo. Por eso la Escritura claramente nos dice sobre esto. También ellos dicen, como ejemplo, otros lo consideran solo un gran profeta. Otros dicen que fracasó en su misión y por ello Dios ha levantado otros Mesías. Y hoy estamos llenos de otros Mesías que no traen la verdad, que no traen la palabra, que no traen la realidad, que vienen engañando a la gente, que vienen engañando a tantas personas que no leen la Biblia, que no leen la Escritura, que no meditan en ella. Por eso son engañados. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice sobre esto. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Biblia, es hinchado, nada sabe. Nada sabe. La palabra de nuestro Dios, dice la Escritura, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. He allí aquellas falsas doctrinas que lamentablemente otros traen y enseñan a la congregación y enseñan a la gente. Y no debe de ser así, sino enseñar la verdad, enseñar la palabra, enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana que me escuchas, amigo que nos estás viendo por medio de este video, no seas arrastrado, iglesia de Cristo, por otras doctrinas, por otras enseñanzas. Ciméntate en la palabra del Señor, en la doctrina de Cristo. Ahí crece y Dios te ha de bendecir. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en tu alma. Dios se va a glorificar en ti. Te va a hacer crecer espiritualmente. Pero debe de estar siempre allí en la palabra, en la doctrina. Aunque a diestra y a siniestra salgan hombres y mujeres que se digan ser profetas y que traigan según ellos la verdad, no creas. Sigue a Cristo, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, es necesario que leas la palabra, de Dios, que leas la Escritura. No hay otra cosa que te pueda llevar al cielo, no hay otra palabra, no hay otro libro, no hay otra doctrina, sino solamente la palabra del Señor. Ahí puedes encontrar todo lo que necesitas. Dice el Señor en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. No hay otro lugar a donde ir, no hay otro libro en donde podemos aprender, no hay otra doctrina, solamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos buscando a Dios, cimentándonos siempre en la doctrina de nuestro Dios, en la doctrina de Cristo. Hermano, en esta ocasión, hoy, ¿verdad? El Señor se ha preocupado por ti, porque lamentablemente
muchos se están perdiendo, muchos están siguiendo otra enseñanza. Por eso es necesario que busques a Dios, que ores, que clames y que te prepares, porque Cristo viene por esa iglesia limpia, santa y pura y sin mancha. Es muy necesario. Prepara tu vida, prepara tu corazón, prepara tu alma. Nadie más puede ayudarte, solamente Jesucristo. Él puede darte conocimiento, solamente el Señor, a través de su palabra. Por eso sigamos luchando, buscando a nuestro Dios, buscando al Señor, aunque alguien te diga que tú puedes también ser como Él. No es cierto. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque solamente hay un Dios. Hay un Dios y es Él por todos los siglos de los siglos. El segundo punto, con la ayuda del Señor: por sus frutos los conoceréis. Estamos aprendiendo sobre el peligro de las falsas doctrinas, descubriendo a los falsos profetas. Aproximadamente en 1931 al 1968 hubo un hombre llamado Jim Jones, quien mató más o menos a 923 personas, donde mucha gente le siguió, mucha gente le seguía, pensando que era un profeta de verdad. Por su fruto los conoceréis, según en Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor, y quiero dar lectura a Primera de Juan. A esta cita vamos a leerlo con ayuda del Señor nuestro Dios. Nos dice la Escritura de esta manera, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice la Escritura: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Porque esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este hombre que se decía un profeta tenía aproximadamente 923 personas. Y a estas 923 personas mató. La gente lo seguía, la gente le aplaudía, la gente lo amaba. Sin embargo, todos murieron. Cuando la persona no está cimentada en Cristo, es engañada. Pero tenemos que saber ¿cuáles son aquellos frutos? Porque por los frutos conocemos a la persona, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas están en contra de Dios. Están en contra de Dios. La palabra del Señor, por ejemplo, ella nos habla sobre esto. No nos podemos desviar, no podemos ser engañados tan fáciles. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña la verdad. Por ejemplo, hay algunos hombres que ahora están saliendo como dicen por ahí, ¿verdad? Como cristos, como profetas,
Hace algunos años y aún recientemente, algunos dijeron sobre predicar la patada de la unción. Otro dijo que él tenía el zapato de la unción. Otro decía que tenía el chicle de la unción. Otro más dijo que tenía la manguera de la unción. Más adelante sale otro y dice que tenía la camisa de la unción. Sale otro que él tenía la leche de la unción. Óigame, ¿cómo puede ser esto? Que la gente va atrás de ellos, que la gente le sigue. Debemos de reflexionar, Iglesia de Cristo. Debe de reflexionar y saber que la Biblia dice que el diablo es padre de mentiras, porque mintió desde el principio. Sus enseñanzas están en contra de Dios y es otra razón por la cual debemos seguir descubriendo a los falsos profetas, y es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Nos han dicho, ¿verdad? Oye, si tú vendes tu casa, Dios te va a prosperar. Si vendes tu auto, también Dios te va a prosperar. Si vendes tus bienes, también Dios te va a prosperar. Y entregas todos tus bienes a la obra según ellos, a la iglesia según ellos. Y entonces dicen, vas a prosperar en todo, pero no toman la palabra del Señor. Predican a su conveniencia. Por su fruto los conoceréis, puesto que el peligro de las falsas doctrinas tenemos que huir, que apartarnos. La palabra de nuestro Dios nos dice claramente sobre lo que dábamos lectura hace un momento. Amados, no creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pero mucha gente le pasa como aquel niño que va a cruzar la avenida, pero no ve ni para arriba ni para abajo. Se cruza y el auto lo atropella. No sea así usted. Analice. Observe las cosas. Pruebe los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Muchas doctrinas, muchos profetas han salido hoy que se creen ser dioses, pero la Biblia dice, el tal es anticristo. Sus enseñanzas están en contra de Dios, porque no solamente enseñan mentiras, sino porque esta está en contra de todo lo que Dios declara en su palabra. El apóstol Juan nos dice que en aquel día esta gente enseñará falsas doctrinas y que son engañadores y que son anticristos. Y en este contexto la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Déjeme decirle que usted está siendo engañado por esas falsas doctrinas, por esos falsos profetas. Y están jalando tanta gente, están ganando tanta gente, y ahí va usted. Por eso, siervo de Dios, que estás a cargo de una iglesia, que tienes a cargo una congregación, habla la verdad, predica la verdad, la sana doctrina. A donde te encuentres, a donde estés, no engañes más a la gente. Háblale la palabra, háblales de Cristo, háblales de la salvación, de la sanidad, háblales que Cristo viene. No enseñes mentiras. Por tanto, todo lo que estas personas hablan está en contra de la doctrina del Señor Jesucristo.
en contra de sus mandamientos. No podemos nosotros cambiar la palabra por otras cosas. No podemos predicar el evangelio por encima. Ese tiempo ya se acabó. Es necesario que prediquen la palabra tal cual está escrita, porque Cristo viene. Y déjame decirte, siervo, que si sigues predicando así, te quedarás juntamente con la iglesia. Dijo un varón, Carlos Spurgeon, dijo una ocasión que el hombre que predica así, que no enseña a la iglesia la verdadera doctrina de Cristo, que viene a ser como agua de caño, que no solamente él se va a ir al infierno, sino que todos se irán con él. Usted dirá, iglesia, siervo, pastor, que enseñas la palabra a como no está en la Biblia, a como Dios no manda que la enseñes así. Por su fruto los conoceréis. Este hombre, Jim Jones, es un hombre que se creía un Dios, que se creía un Cristo y tenía muchedumbre tras de él. Pero la gente le sigue, gente ciega, gente sin entendimiento, gente sin observar absolutamente nada. Fueron llevados al matadero por este hombre. ¿También quieres ir tú así? ¿También quieres seguir así? No prediques la palabra solamente por predicarla, vívela, practícala. Enseña a la iglesia la verdad, la palabra de Dios. Enseñanzas también dice que son enseñanzas que conducen a la impiedad y trastornan la fe de muchos, no de uno, sino de muchos. Tal y como lo dice Pablo al hablar de los apóstatas. Dice la Biblia, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la voluntad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. No escuches esa doctrina. Escucha palabra de Dios. Escucha la Biblia. Busca a alguien quien predique la verdad, porque lamentablemente hoy dice la Biblia que han salido muchos enseñadores que se amontonarán, dice, buscando crecer en lo personal, crecer en lo material, crecer solamente en ellos. Por eso la Biblia advierte, por eso la Biblia dice, por eso la palabra del Señor te exhorta a que busques a Dios. Por eso la palabra del Señor, ahí podemos encontrar sobre cómo descubrir a estos falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y es donde dimos lectura. La palabra del Señor dice, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoce, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Sigue diciendo la escritura, dice, hijitos, escucha bien, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Déjame decirte que no hay otra cosa mejor que creer en Cristo, que tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y practicarla y vivirla. No permitas ser engañado. Muchos se están yendo a un lugar
donde no querían irse. Sin embargo, por no pensar las cosas, por no buscar de Dios, se desviaron de la verdad, se desviaron del camino, se desviaron de la doctrina de Cristo y buscaron otros caminos. Como dijo un hombre, quiero hoy conocer otro camino. Se desvió del camino del Señor. Ahora está fuera, ahora no sabe nada, ahora no es nadie. ¿Quieres que te pase igual a ti? No, Cristo viene y Él quiere que te vayas con Él, que te arrepientas, ¿sí? Que te arrepientas, que busques de Él. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero en dónde? Escuchando la doctrina de Cristo, su palabra, su enseñanza, la verdad. Por eso te sigo invitando a que sigas escuchando la palabra de Dios. Bien, continuamos con el tercer punto, con la ayuda del Señor. Ahora veremos el peligro de escucharlos. ¿Y cuál es el peligro de escucharlo? Bueno, porque enseñan o nos conducen más bien al infierno. Sus enseñanzas nos conducen al infierno, y tenemos una cita de segunda de Juan en su versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor de esta manera, segunda de Juan, versículo 8 al 11, dice así: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Y bien, el peligro de escucharlos, sus enseñanzas, nos conducen al infierno. La palabra del Señor nos dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, dice, el fruto de vuestro trabajo. Algunos de nosotros nos gustaría que alguien llegara y pescara en tu pecera, alguien que no fuera el dueño. Yo pienso que te molestaría, porque las almas son de Cristo y cuesta ganarlas. Por lo tanto, debes de ser celoso a la doctrina del Señor. Y este es el peligro de escucharlos, porque sus enseñanzas te van a conducir al infierno, te van a llevar a donde no querías ir, pero diste lugar al diablo. La Biblia dice: no deis lugar al diablo, someteos pues a Dios, no deis lugar al diablo, y de vosotros huirá. Pero si le das lugar, te va a arrastrar, te va a llevar. Como aquel río que lleva cuanta cosa que se encuentra en el camino. Aquel río que crece, lleva de todo. Y si te dejas engañar por el enemigo, estás en peligro. Y es un peligro escuchar estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas. Por eso hay un peligro. El peligro de las falsas doctrinas. La palabra de Dios nos dice: sino que recibáis, dice, galardón cumplido, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Muchos lamentablemente se han apartado del camino de Dios porque supuestamente han encontrado un camino mejor. Allá los han engañado, les han enseñado otras cosas, han llevado el evangelio por encima
Y ellos han dicho que de ahí son. Pero no es cierto. Están en peligro. Este es un momento tan difícil o crucial para aquel cristiano o aquella iglesia que está en este peligro. Sus enseñanzas te van a conducir al infierno, un lugar terrible, un lugar donde nadie quiere ir. Sin embargo, mucha gente sigue a aquella gente que enseñan otras doctrinas. Sigue diciendo la Escritura que cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Déjame decirte que las luchas, las pruebas, los problemas que pasas al diario, eso no te pueden orillar a irte por otro camino. Aflicciones, momentos difíciles que llegan a la vida del cristiano, a la vida de la iglesia, sino más bien debes afirmarte. Debes de buscar a Dios en la oración. Debes de luchar, debes de seguir adelante. Algunos han pensado que llevar, ¿verdad?, la palabra del Señor a como otros les enseñan, ya son salvos. Uno decía que en la Biblia dice, y es cierto, tiene razón, que solamente invocando el nombre de Jehová puede ser salvo. Y sigue haciendo lo malo, sigue pecando, sigue viviendo una vida falaz, llena de maldad, llena de iniquidades. Pero son mentiras. Lugares que están muy llenos de tanta gente que piensan que están en la verdad, donde esto no es cierto. La palabra del Señor dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Déjame decirte que el que no lleva la doctrina de Cristo, del Señor, como debe de ser, cuando se le exhorta se enoja, cuando se le llama la atención se molesta, cuando se le dice que no está bien se va, porque no quiere ser exhortado, no quiere ser llamado la atención, no quiere que se le diga su pecado. La Biblia no tiene vueltas. La Biblia es recta. Y no hay vuelta de hoja que diga, esto es fácil, vamos a llevar esto fácil. No. Porque ese es el peligro de escuchar estas doctrinas, sus enseñanzas te conducen al infierno, a un lugar tenebroso. La Biblia claramente nos dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hay mucha gente que recibe a estas personas en casa. Son engañados, son llevados, son arrastrados por otros caminos, se salen del camino real, se van por otras veredas. Como alguien decía, ¿verdad? Este camino me lleva más pronto al pueblo, es una vereda, pasamos barrancas, pasamos montañas, pero me lleva más pronto al pueblo. Y el camino real son más vueltas, es más largo. Pero déjame decirte que es más seguro. En las veredas pueden haber culebras, peligro de todo tipo, y no vas a poder huir porque no vas a conocer ese lugar. Pero el camino real es un camino que sí conoces,
Si lo volvemos espiritualmente, mucha gente se ha olvidado del camino real, del camino que es Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la vida, dice el Señor. Mucha gente se ha olvidado de todo esto. Sus enseñanzas de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, te conducen al infierno. Y la Biblia sigue diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Por eso, hermano, Iglesia de Cristo, debes de cuidar la comunión con Dios. En la oración, en el ayuno, lectura de la Biblia, usted mismo puede descubrir a este tipo de gente, porque si usted sigue a esta gente, hay un peligro. Les está escuchando, hay un peligro. Está escuchando sus enseñanzas, hay un peligro que le están conduciendo al infierno. Tenga cuidado. Es muy importante reflexionar sobre esto. Por eso finalmente debemos rechazar aquel personaje, aquellas personas, aquella falsa doctrina que estos hombres vienen enseñando, porque sus enseñanzas conducen al infierno. Todos sabemos que para alcanzar la vida eterna debemos creer en Cristo, pero las falsas doctrinas nos han alejado o alejan al hombre. ¿De quién? Del Señor, y los conducen a la perdición. Es muy necesario que tomes en cuenta esto. Si nos dejamos engañar por estas falsas doctrinas, perderemos el galardón que Dios tiene preparado para nosotros y condenarnos eternamente. Tú decides, usted decide, iglesia, siervo, ministro de Dios. Por eso hoy te exhorto, usted que predica falsas doctrinas, usted que enseña falsas doctrinas, usted que se dice ser profeta, usted que se dice ser Dios, usted que dice que podemos ser dioses, arrepiéntase, debe de buscar a Dios, confiese sus pecados. Confiese su maldad, confiese su iniquidad. Es muy importante que lo haga, porque Cristo viene. Y si el Señor viene y le encuentra así, ¿qué va a hacer de usted? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a suceder con su vida, con su alma, con su salvación? Por esta razón, no debemos recibir las falsas doctrinas. La Biblia dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa con sus malas obras. Considerando todo lo anterior, Juan nos dice que lo mejor es no recibir a aquellos que traen estas falsas doctrinas. Es más, ni siquiera permitirles entrar en nuestra casa, porque si no, estaremos participando de sus malas obras. Por eso hoy quiero hacer una oración por ustedes, Iglesia de Cristo, todos aquellos que nos están mirando por medio de este video, aquellos que están siendo engañados. Quiero decirte que hay una solución y se llama Jesucristo. Él es la verdad, Jesucristo. Ahí donde estás, si estás en el trabajo, si vas caminando, si estás en tu casa, si estás allí en la sala escuchando esta palabra, ahí quiero que inclines tu rostro, eleves tu corazón a Dios y clames a Él juntamente con un servidor.
Cierra tus ojos y oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, delante de tu presencia estamos en esta hora. Te damos las gracias por todo lo que tú nos concedes, todo lo que tú nos das, bendito Padre. Nos acercamos a ti en esta hora, Dios de los cielos, rogándote misericordia por las iglesias, por el pueblo, por aquellos hermanos que no están cimentados en la doctrina de Cristo, en la palabra, en la enseñanza. Te rogamos por ellos, por aquellos siervos que engañan a la iglesia, por aquellos falsos profetas. Sálvalos, cámbialos, hazlos reflexionar, porque están llevando consigo a mucha gente al infierno. Dios, tu palabra dice, por su fruto los conoceréis. Rechazan la sana doctrina, pero también sus enseñanzas están conduciendo a mucha gente al infierno. Dios, ten misericordia, ten piedad, Padre eterno, y permite que aquellos siervos que predican tu palabra, la sana doctrina, la verdad, sigan adelante con firmeza, predicando tu palabra solamente. Y respáldalos con el poder de tu Espíritu Santo. Vendrán pruebas, vendrán luchas, habrá oposición, Dios, pero hay poder en la sangre del Cordero. Gracias. Gracias, Señor, porque tú harás mucho más. Gracias, Dios eterno, porque tú respaldarás tu palabra. Yo sé que tú me escuchas, siempre me oyes. Te damos muchas gracias en el sublime nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.